Buenas noches, estimadas maestras. A continuación, vamos a trabajar nuestro tema de hoy, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Tema bastante interesante que se da mucho en las aulas y que a veces nosotros nos relacionamos bastante con los problemas de aprendizaje. Entonces, vamos a ver, ¿qué es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad? ¿Será una condición psicológica, una condición neurobiológica? ¿Será un problema social? Entonces, se dice que engloba muchos problemas para mantener la atención, para que el estudiante pueda controlar sus impulsos y su nivel de actividad. Se observa y se manifiesta en ámbitos escolares, familiares, sociales. Hasta la fecha, no se tiene determinado el origen del TDAH. Sin embargo, muchos investigadores mencionan que pueden tener un origen genético, o sea, de descendencia familiar, abuelos, padres. También puede deberse a los factores ambientales, a un factor neuroanatómico o neuroquímico y o lesión del sistema nervioso central, dependiendo el caso, ¿no? Entonces, el origen puede partir en cualquiera de ellos. Se ha encontrado en las diversas categorías. Sin embargo, también ahora también se ha agregado un factor alimenticio que lo relaciona con el factor ambiental. Antes decía que era por el exceso de toxicidad plomo y ahora dicen que es con la alimentación, ¿no? Entonces, el origen puede deberse a cualquiera de ellos, no necesariamente a uno. A nivel de las bases bioquímicas, nos dicen que las vías energéticas prefrontales, ¿no? Lo que está en el lóbulo frontal, no hay un mantenimiento y concentración de la atención. Eso hace pues que sus funciones cognitivas no estén reguladas adecuadamente porque hay un exceso o una disminución de dopamina y norepinefrina, que son neurotransmisores que se dan en esta parte de los lóbulos. Y eso hace que no se medie la energía o la fatiga o la motivación o el interés o el desinterés en el estudiante, ¿no? Entonces, esta proyección en el cerebro hace que haya una dificultad en sus funciones cognitivas del niño con TDAH. Ahora, ¿cuándo aparece en esto o qué características también tiene, ¿no? Entonces, esto puede aparecer durante el desarrollo del niño, que puede ser antes de los 7 años de edad o después de los 7 años de edad. No hay una edad específica. Hay niños de 3, 4, 5 que a veces el docente o la madre de familia o la especialista o el neurólogo no puede diferenciarlo porque puede estar dentro de sus características del niño. Entonces, no es por la edad y no es solamente porque sea inquieto, sino tiene que tener varias características para poder determinar el neurólogo si es o no que presenta este trastorno, ¿no? Los síntomas son relativamente persistentes a través del tiempo, entonces también eso tienen que tener en cuenta, de que no solamente es un mes y después está tranquilo unos meses más y otra vez está inquieto, no, tiene que ser persistente. Si los síntomas duran 6, 7, un año, 2 años, 3 años y sigue y el niño no mejora, entonces ya es una alerta para el doctor y poder determinar pues que tiene una dificultad, ¿no? También es otro factor o una característica de que las habilidades del niño para que llegue a un éxito en su aprendizaje, haya un retraso. Entonces el niño no logra aprender, no logra mantener la atención y eso hace pues que tenga un retraso, entonces no logre el éxito en el año académico. Entonces también eso puede determinar una característica para poder determinar el especialista si tiene o no, ¿no? Si presenta o no la dificultad. Cuando no se reconoce ni se trata el TDAH en los niños y adolescentes, puede dar lugar a que se generen sentimientos de fracaso en todos los ámbitos de su vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, si dejamos al niño que es movido,
y se va moviendo de colegio en colegio y nadie lo identifica y nadie lo deriva, el niño termina la secundaria de más de 20 colegios porque se pasó todos los años pasándose por todos los colegios y nadie lo trató. La mamá siempre echó la culpa a los docentes, al colegio, pero nunca se dio cuenta que en realidad el niño sí tenía una dificultad. Obviamente esto puede generar un sentimiento de fracaso en todos los ámbitos de su vida solo por no haber sido evaluado adecuadamente por un neurólogo o un neuropediatra, dependiendo de la edad en la que se encuentre, ¿no? La epidemiología de la enfermedad es que aproximadamente en el Perú y a nivel de Latinoamérica, porque estos datos son de Latinoamérica, se da pues entre aproximadamente 1,5 millones, ¿no? Entonces, 1 millón de adolescentes y adultos, más frecuente en niños que en niñas, perdón. Es 4-1, o sea, son más varones que niñas, pero ojo, también hay niñas, sino que no se nota, porque tienen otras características, que no es igual que la de los niños, sobre todo en los adolescentes. Entonces, ¿dónde te das cuenta? En la atención. Ahí es donde te das cuenta si esa niña tiene o no tiene. Solamente ahí uno se puede percatar. Pero la niña, por ejemplo, no es movida, no es inquieta, no es agresiva. Bueno, en fin, vamos a ver las características más adelante. Pero el niño sí. Entonces, ahí es por eso que es más frecuente en identificarlo en los niños que en las niñas. Eso también lo ha determinado los neurólogos, ¿no? Y también es más frecuente que se dé entre familiares, ¿no? O sea, genéticamente, si el abuelo era un niño hiperactivo, muy probablemente los hijos y los nietos puedan tener también algunas características. Del 30 al 60% de los niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad puede continuar hasta la edad adulta. En realidad, el porcentaje es mínimo, es 30 o más, algunos hasta 60, dependiendo también la población, el lugar y la región y el país en Latinoamérica. ¿Por qué se dice eso? Porque cuando es detectado a tiempo, por ejemplo, en niños pequeños de 4, 5, 6, 7 quizás, y se trata adecuadamente, lleva terapia, lleva una atención médica, dependiendo del caso, dependiendo de la evaluación que tenga, el niño mejora. Entonces, en la adolescencia va disminuyendo y ya cuando ingresa, cuando es joven, puede inclusive hasta desaparecer o disminuir, ¿no? O sea, levemente. Entonces, no se nota y puede tener una vida, pues, normal, una vida, pues, profesional inclusive, ¿no? Entonces, por eso es importante que se haga la detección a temprana edad. ¿Por qué? Porque cuando sea adulto, pues ya no se va a notar, no va a tener esos problemas, sino va a poder tener su vida, pues, como todos, ¿no? Sin dificultades. Entonces, los síntomas significativos que presenta el estudiante con trastorno de déficit de atención y hiperactividad pues principalmente es la falta de atención o llamada inatención, porque no la hay, es una falta de atención. Se distrae constantemente hasta cuando está pasando una mosca o el mínimo ruido que ya, y él ya está. Él suena, él tocan así y él piensa que están tocando la puerta y ¡pum! Ya está, se para y ya está en la puerta. Entonces, eso es una falta de atención. Tú estás hablando y él no te mira, él está mirando otra cosa o está abajo, o se agacha, o va, ¿cómo se llama? Gatea por todo el salón, debajo de las mesas, de tal forma que la profesora no, a veces, pues, si te volteas no te das cuenta, ¿no? Y puede pasar. Entonces, el niño, pues, ahí tiene una falta de inatención, ¿no? Entonces, perdón, una falta de atención y eso provoca, pues, una inatención. Y el otro síntoma es muy significativo para poder determinar que el niño tiene, pues, un trastorno de déficit de atención es la hiperactividad y la impulsividad, ¿no? Entonces, si están estos tres síntomas muy íntimamente relacionados, es mejor que el docente inmediatamente haga una derivación a un neurólogo, a un neuropediatra, dependiendo de la edad, para que sea evaluado adecuadamente, ¿no? De tal forma que no se pueda determinar si el niño o la niña ya, o adolescente pues tiene este trastorno de déficit de atención.
Entonces, debe por lo menos tener 6 de los siguientes síntomas por 6 meses, durante los 6 meses. Si durante los 6 meses solo presentó 2 y los otros 4 no, entonces no. El neurólogo va a decir, no, no es. Pero si tiene durante 6 meses más de estos 6 síntomas que les voy a indicar, entonces ustedes con la observación directa lo derivan inmediatamente a través de una ficha de evaluación psicopedagógica, que se las voy a mostrar en la siguiente clase, ¿no? Para que ustedes puedan derivar inmediatamente al especialista y pueda pues tener una evaluación completa y poder saber pues si tiene o no tiene este trastorno, que ahora pues se ha hecho pues en casi las aulas, encontramos pues si antes en un colegio solo habían 2 o 3 en un colegio, ahora en las aulas pues hay 1 o 2, ¿no? Entonces el porcentaje ha aumentado bastante. Entonces, por eso decimos que estos síntomas deben ser muy intensos, por lo que las conductas no son coherentes con el nivel de desarrollo. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas de inatención? A los cuales tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta y tener pues anotado cuáles de estos pues tienen nuestros niños, ¿no? Entonces, a menudo, como les decía, no presta atención suficiente a los detalles o comete errores por descuido en sus tareas escolares, en sus trabajos o en las actividades, y sobre todo en las que tienen menos interés, ¿no? Tiene dificultades de mantener la atención en tareas o actividades de juego, o sea, ya, no le gusta escribir, no le gusta copiar, esa es una. Otra, está jugando, tampoco. Se supone que está jugando ahorita con el, por decir, con el dado, y ya lo deja y se va a jugar otro, con otro juego. Y de ahí lo deja y se va con otro juego. Y de ahí se va con el rompecabezas. Y luego así, o sea, se va, es tan diverso que por segundos nomás va y deja uno, deja el otro, y lo deja inconcluso, no termina el juego, ¿no? O está en un juego en grupo y solamente está unos 2 minutos y ¡bum! Ya se va a otro juego o se va a jugar solo. Entonces, eso es una dificultad para mantener la atención. Y eso sí es importante que ustedes lo anoten en un registro anecdotario, de tal forma que cuando hagan su informe y lo deriven al especialista, pues esté anotado y el especialista también pueda saber qué tan diverso está siendo este estudiante, ¿no? Cuando tú le hablas, parece que no te escucha. Le vuelves a llamar y nuevamente hay que llamarlo 3, 4, 5, 6 veces, a veces hasta más. O si no, tienes que acercarte y llamarlo por el bracito, ¿no? O, o mover la mano frente a su rostro para que te pueda atender, ¿no? Y ojo, aquí tenemos que tener en cuenta que ya hemos descartado que no tiene un problema de audición, ¿no? Entonces el niño escucha muy bien, obviamente te escucha bien, pero cuando le hablas no te hace caso, o sea, no te escucha. Entonces también ese es un síntoma de los cuales presenta, ¿no? No sigue instrucciones y no finaliza sus tareas escolares o encargos u obligaciones, ¿no? Por ejemplo, tú le dices, ya, tú hoy día me vas a ayudar a recoger los libros y recoge 2 y luego se va a jugar y no completa la instrucción que le has dado. O le dices, ya, ahora tú vas a repartir los lápices o los colores a cada una de las mesas y solamente entrega a una mesa y a la otra lo dejó y ya se fue a jugar o se salió del aula. Entonces, te das cuenta ahí, pues, que el estudiante no está siguiendo instrucciones, ¿no? Entonces, eso también ya es un síntoma de inatención grave, fuerte, que nos está dando un indicador, pues, que el niño tiene dificultad. Tiene dificultades para organizar sus tareas y actividades, ¿no? Tú le entregas su hoja, por decir son niños pequeñitos, y le dices, ya, vamos a dibujar o vamos a pintar con las crayolas o con la témpera y empieza a pintar con un color, por decir el rostro, y luego se va, ¿no? O luego viene y en vez de usar la témpera, usa otro instrumento. Un momento, por favor. Ok. Entonces, otra de las actividades
es a menudo evita y les disgusta o es renuente a dedicarse a tareas que requieran un esfuerzo mental sostenido como trabajos escolares o en la casa. Entonces, tanto en la escuela como en la casa hace lo mismo. Entonces, no le gusta dedicarse o se enoja, ¿no? Ay, mamá, no quiero pintar. Ay, mamá, no quiero cortar. Ay, no, no quiero, no quiero. ¿No? Y son actividades muy sencillas, muy lúdicas, a las cuales ustedes pueden dejarle en el aula o en la casa y no quieren ni con la maestra ni con sus familias, ni con sus padres. ¿No? Entonces ahí nos estamos dando cuenta que pues el niño pues tiene otro síntoma de inatención, ¿no? Acá hay como 8 síntomas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ustedes, si de estos hace 6, pues inmediatamente tenemos que derivarlo, ¿no? Entonces se distrae muy fácilmente a estímulos irrelevantes. Por ejemplo, ¿no? Les decía yo, ¿no? Hay un síntoma, hay un sonido así, solo uno, y él ya piensa que están tocando la puerta. Inmediatamente se para y va, ¿no? Entonces ya es un estímulo, ¿no? O suena el celular de la Miss, por ejemplo, ¿no? De ese momento no dejamos apagado el celular y sonó esa, Miss, tu celular, empieza a gritar, ¿no? Y de repente nosotros ni interés le damos al celular porque estamos tan atentas a la clase y él ya lo escuchó. Es más, va, se para y te trae el celular. Mira, Miss, aquí está tu celular. Entonces se distrae con facilidad al mínimo ruido, al mínimo estímulo irrelevante que pueda haber, ¿no? O ustedes, por ejemplo, están mostrando una imagen o están haciendo la sesión con sus dibujos y por ahí pues estaban pegados los ojitos móviles y se cayó un ojito, pero usted seguía explicando y él ya vio que se cayó el ojito y ¡fum! Va corriendo a agarrar el ojito que se cayó el ojito, ¿no? Y él es el primero en pararse, ¿no? Entonces, ese es y fue sin querer, ¿no? Y él ya se distrajo, ¿no? Entonces, y mientras los demás niños, pues, están mirando a la Miss y no se percata, y él ya se percató. Entonces, hay un descuido y también otro de los síntomas es que hay un descuido en sus actividades diarias. ¿No? Por ejemplo, le dice, vamos a lavarnos las manos y él coge el jabón, pero no se enjuaga bien y lo deja. Y está con toda la mano llena de jabón, ¿no? Entonces se descuida en esa parte, ¿no? O ustedes le dicen, ya, me van a ayudar, cada uno va a sacar sus útiles escolares y él no lo hace. O lo rompe, o agarra el borrador, lo parte en dos. Entonces rompe sus cosas. Eso también es un descuido, ¿no? Cosa que no lo hacen los demás niños, ¿no? Entonces ustedes todo eso tienen que anotar por eso en su registro anecdotario, que es muy importante para tener en cuenta y hacer la derivación, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos eso, ¿no? Estaríamos viendo pues que el niño presenta un déficit predominantemente en la inatención. Ahora, ¿cuáles serían los síntomas que están relacionados a la hiperactividad? Uno es que se mueve en exceso sus manos y sus pies o se levanta de su asiento. O sea, está sentado y está que mueve las manos, está que hace los ruidos, está que chanca algo, agarra los lápices y está que mueve y mueve, o sus pies constantemente mueve, 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 mueve y se levanta de su asiento. Se para, se va al costado, se va a la puerta, se va atrás, va a agarrar el rompecabezas, va a agarrar la casita, va a agarrar. Entonces, constantemente, ¿no? Entonces, ese es uno de los síntomas que por lo general suelen presentarlo con mayor frecuencia. Abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se espera que permanezca sentado. Por ejemplo, acaba de llegar al aula, o sea, está llegando, ni siquiera vamos a decir que ha estado 20 minutos sentado, no, acaba de llegar, se sentó, dejó su cuaderno, su mochila o su loncherita y ya está sentándose un minuto y ya se está parando para ir a hacerse otra cosa. Entonces, no puede estar ni 2 o 3 minutos sentado, o está sentado y ya está que mueve las manos y los pies para ya moverse, ¿no? También. Corre o salta excesivamente en situaciones que es inapropiado hacerlo o se siente muy inquieto. Los niños están recién para realizar la actividad y él o están saliendo haciendo la columna para ir al baño de manera ordenada y él ya está corriendo y ya es el primero en llegar al baño, ¿no? Entonces él se corre o salta excesivamente, ¿no? Entonces no mantiene
el orden que debería de ir, al igual que sus compañeros, porque al final está caminando, no está sentado, pero él no puede hacer eso. Él ya está adelante, ya corre. Entonces, esa es la hiperactividad. Tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio, o sea, lúdicas, de juego, donde no tenga que tener un trabajo de descanso mental, de cansancio mental. No, solo es un juego y el niño ya tiene dificultades, ¿no? Para poder hacerlo. O constantemente, no, yo no quiero, yo gané, tú no, entonces, o llora, ¿no? También hay niños que pasa eso, ¿no? Que cuando está jugando él quiere ganar y llora porque perdió y ya, o lo bota, o sea, está jugando y como ya empezó a perder, ya agarra y tira el juego, ¿no? También, eso también es otro síntoma. Constantemente está en marcha o suele actuar como si tuviera un motor por dentro, ¿no? Entonces ya está corriendo y lo hace rápido, ¿no? Y también otro síntoma es que habla en exceso. Eso también. Todo quiere hablar, todo quiere participar constantemente. La misa está empezando y ya él ya sabe todo, ya está, ¿no? También es otro de los síntomas. Entonces, si tiene de estos 6, ya, todos, ¿no? Más los, o sea, tienen que contar los de inatención con los de hiperactividad, que ya son como 14. Entonces, ambos, ustedes van a ir contando de estos 14, tanto de inatención como de hiperactividad, y más, mínimo que tenga de 6 a más, ustedes ya tienen que hacer la derivación. O sea, ya no es un niño inquieto, ya no es solamente que es un niño que solo quiere jugar, nada más. No, ya no es. Ya tiene una dificultad y es necesario que por ello sea evaluado por un especialista. Ahora vamos a ver los síntomas de impulsividad, que se precipita a las respuestas antes de que le pregunten. Ustedes recién dicen, a ver, Juancito, tú, no, yo no fui, profesora, yo no fui, pero si no te he dicho nada, si recién he dicho, solo he dicho tu nombre, te voy a hacer una pregunta. No, pero yo no fui. Pero si ustedes ni le han preguntado y él ya se está precipitando, ¿no? Y eso es un síntoma de impulsividad. También importante anotarlo porque suele darse mucho en los estudiantes que tienen esta dificultad. Otro, no le gusta esperar su turno. Por ejemplo, la Miss dice, ¿no? A ver, voy a entregar al grupo 1, luego al grupo 2, al grupo 3, y supongamos estar en el 4. No, yo quiero ser primero, y va a ser para mí, yo primero, yo primero. Y no sabe esperar su turno. Eso también es otro síntoma de impulsividad. Y el más frecuente, que también se da mucho, es que interrumpe o se mete en las actividades de otro, o se entromete en las conversaciones, o se entromete en los juegos. Entonces, si ustedes tienen un niño que constantemente interrumpe y se mete en actividades de otros, o se entromete en conversaciones o juegos, pues estamos viendo claramente que es un síntoma de impulsividad. Importante anotarlo en el registro anecdotario, cuál de todos estos los niños están teniendo para que puedan ustedes hacer la derivación y pues en los niños puedan tener una atención adecuada para poder hacer el descarte, ¿no? Y aquí una imagen pues que refleja al niño que es impulsivo, hiperactivo, ¿no? Que ustedes están dando la vuelta recién a la derecha y él ya está dando como 10 vueltas, ¿no? Algo así, ¿no? Que pues nos muestra pues qué tan impulsivo e inquieto, hiperactivo puede ser un estudiante, ¿no? Ahora, ¿qué problemas pueden estar relacionados a este trastorno de déficit de atención, pero sin tratamiento, ¿no? Entonces, esto se puede relacionar a una baja autoestima, porque el niño, como nadie quiere jugar con él, porque no es que él es entrometido, se va rápido, hasta nadie quiere jugar. Ay, no, tú, no, no quiere jugar, ya no quieren jugar o los golpea o los empuja. Entonces, como no tiene control de sus impulsos, entonces ya los demás no quieren jugar. Y eso hace que se sienta triste, su baja autoestima, ¿no? Y obviamente, pues limite su parte académica, limite sus relaciones interpersonales, puede tener accidentes automovilísticos y cuando sea grande o adolescente, pues pueda tener accidentes o pueda ser una persona que fácilmente pueda tener el exceso al consumo de sustancias o tabaco, ¿no? Y cuando ya es adulto,
puede tener hasta problemas legales. ¿Por qué? Porque sencillamente pues no es prudente, ¿no? Que es importante en la adultez y en la adolescencia. Y pues también problemas de ocupacionales, ¿no? No consigue trabajo rápidamente, ¿no? Entonces, por eso es importante que se haga la detección a tiempo, porque recuerden que el niño que es tratado a tiempo, entonces de adulto, les disminuye y no se nota. Y puede hacer su vida, pues, y sin que pueda presentar todas estas dificultades. Por eso es importante que se haga una detección a temprana edad para evitar justamente que se dé esto, pues, ese niño, que no se dé ni en su adolescencia ni tampoco en la adultez. ¿Cuáles son las consecuencias que se asocian al trastorno de déficit de atención? ¿No? Tenemos que de cada 100 niños que tienen el trastorno, ojo, solamente hablamos de los niños que tengan el trastorno de déficit de atención, pues de 100 niños que no lleven obviamente la intervención adecuada o su terapia, pues de 30 a 50 repiten un año escolar por lo menos una vez. O sea, van a repetir aunque sea primero, en secundaria o cuarto de primaria o segundo, dependiendo de la edad en la que se encuentren, ¿no? Porque sabemos que de segundo de primaria para adelante repiten, ¿no? Entonces ahí es donde van a empezar a repetir. 50 de ellos tienen serios problemas con sus relaciones sociales. No acaban el colegio, muchos de ellos se van, no acaban el colegio, hay ausentismo escolar por ello, ¿no? Ya que presentan por lo general comportamientos rebeldes que les conducen a malos entendidos, problemas con sus amigos, con sus hermanos, constantemente los regañan, los castigan frecuentemente tanto sus padres como sus tutores en la escuela. Y obviamente cuando es adulto tiene una mayor probabilidad de cometer crímenes y, como les decía, ¿no? Abusar de las drogas, el alcohol y el tabaco. Entonces, si no es tratado a tiempo, pues estas son las consecuencias que probablemente puedan darse en los chicos, ¿no? Entonces, el trastorno de déficit de atención en la escuela, en el preescolar, puede dificultar pues que ejerza un autocontrol, ¿no? Que pueda actuar de manera agresiva porque le es difícil compartir y jugar colectivamente. Una inmadurez y una falta de regulación interna, los cuales impiden un control eficaz de la conducta. Cuando ya está en primaria, muchos reprueban el año, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no han alcanzado la madurez. Entonces, la mayoría no cambia y sigue siempre presentando dificultades durante toda la primaria. Y a medida que las exigencias aumentan, los problemas se multiplican, ¿no? Y estamos hablando aquí, pues, en los niños pequeños, ¿no? De 7 a 12 años, con esta dificultad. Los niños que pertenecen al grupo distraído, ¿no? Por ejemplo, los que son bien distraídos, sin hiperactividad, pueden pasar inadvertidos hasta que se destacan por ser desorganizados, inatentos, poco participativos y por problemas de aprendizaje. ¿Se dan cuenta? De repente es un niño solamente con déficit de atención. No es hiperactivo, pero miren todo lo demás que ocasiona, ¿no? Por no haber hecho un adecuado evaluación o una detección temprana y derivada al especialista. No es hiperactivo, pero sí es distraído, es desatento, es desorganizado, poco participativo y por lo tanto tiene problemas de aprendizaje. No aprende igual. Entonces suelen caerle a veces mal a los compañeros porque no saben interpretar las señales emitidas. ¿Por qué? Porque no son prudentes. Y eso hace pues que los niños no quieran jugar con ellos o no quieran trabajar en las actividades del colegio escolar con ellos, ¿no? O sea, actividades escolares con ellos. Entonces van a presentar dificultad para iniciar y terminar sus tareas. Y los pasos que implican la tarea pueden ser un reto o pueden ser demasiado impertinentes constantemente, ¿no? Por ello, la frustración académica, el fracaso repetido, el rechazo social y la crítica que puedan darle sus tutores, sus padres, puede hacer pues que esto desarrolle problemas de autoestima, ansiedad y depresión. Y obviamente cuando comienzan la secundaria están desalentados y con una falta de confianza en sí mismos, ¿no? Ya cuando van a la secundaria, hacen sus tareas con demasiada rapidez y no se dan cuenta de todos los errores que van cometiendo. Se cansan con facilidad y las tareas se tornan aburridas e irrelevantes para su mente. Las exigencias son cada vez mayores
se enfrentan a mayores retos, no pueden planificar proyectos a corto o a largo plazo, no desarrollan hábitos de estudio, dificultad para organizar actividades, bueno, cumplir los horarios de cada clase y pues dificultad para equilibrar la vida social con las exigencias escolares, ¿no? Por ello, el tratamiento que requieren es ser derivados a los neuropediatras, dependiendo de la edad, o a los pediatras, o al psiquiatra, o dependiendo, obviamente, ¿no? Porque a veces hay niños con trastornos de déficit de atención, hiperactividad, que se asocian a un trastorno mental, sobre todo cuando es adolescente. Entonces ya no solamente lo vamos a ver pues con el neurólogo, sino también ya aquí va a tener que verlo el psiquiatra, porque ya el neurólogo inclusive lo deriva, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está haciendo inclusive el abuso de sustancias de sustancias o alcohol. Entonces ya tiene que ser también derivado con otra especialista, ¿no? Entonces, el diagnóstico del trastorno de déficit de atención es clínico. O sea, la única persona que lo puede diagnosticar y saber si tiene o no tiene es el profesional de la salud, que es el neurólogo, el neuropediatra o el psiquiatra o el neuropsiquiatra, porque también hay neurólogos psiquiátricos, ¿no? ¿Qué van a hacer? Ellos van a hacer pues una historia clínica completa con sus antecedentes familiares, personales, patológicos, historia de desarrollo. Y también ellos nos van a pedir a nosotros nuestra evaluación porque también necesitan sus estudios pedagógicos, ¿no? Entonces, con la evaluación de nuestros registros anecdotarios, hacemos un informe pedagógico y se lo enviamos, porque también el médico va a necesitar, ¿no? Probablemente un electroencefalograma, una resonancia, una tomografía, o también estudios neuropsicológicos, porque también ellos lo van a tener que derivar a un neuropsicólogo, ¿no? A un neuropsicólogo. ¿Para qué? Para que pueda también, pues, hacer un buen diagnóstico, ¿no? Si tiene o no tiene el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Ahora es importante conocer el pronóstico si es que es diagnosticado en los estudiantes, ¿no? Entonces, no existe en realidad un único pronóstico desde la perspectiva evolutiva del déficit de atención e hiperactividad. En 1996, Hedgeman nos resumió los resultados identificados en tres grupos de edad, donde aquellos con cuyo funcionamiento es tan bueno como el de aquellos sin historia infantil, aquellos con psicopatología, ¿no? El grupo más grande, aquellos que tienen dificultades de la concentración, control de impulso y el funcionamiento social. Cuando hablamos de psicopatología, ellos son los que son derivados pues a los psiquiatras o neuropsiquiatras, ¿no? Entonces ahí hablamos pues de estudiantes que son desafiantes, estudiantes que golpean o hacen daño y no tienen rasgos de culpa, no se sienten mal, ¿no? Entonces ahí empiezan pues ya los primeros síntomas de psicopatía, ¿no? Donde el niño o adolescente no le importa el dolor ajeno y obviamente hay cero empatía a pesar de que se le haya desarrollado o enseñado en casa o en la escuela, pero el adolescente se vuelve cero empático, ¿no? Entonces empieza a desarrollar acciones o síntomas psico- psicopatológicos, pues que nos da a entender pues que el niño pues necesita ayuda, ¿no? Entonces por eso que es derivado pues al especialista, ¿no? Y bueno, y acá nos dice pues que el pronóstico es reservado sobre todo cuando hay psicopatía y hay hiperactividad. Entonces, tienen mejor pronóstico cuando es tratado a tiempo, ¿no? Pero cuando no es tratado, pues su pronóstico en realidad ya es reservado porque lo puede llevar hasta la adultez y hasta la edad de adulto mayor, obviamente ocasionando pues todo eso que a veces nosotros vemos en nuestras comunidades y decimos, ay, pero ¿cómo este señor puede haber tocado a esta niña? Justamente pues porque puede tener un trastorno de psicopatología relacionado probablemente, no se sabe, a un trastorno de déficit de atención y hiperactividad que no fue evaluado adecuadamente de pequeño, ¿no? Y obviamente arraigado con acciones psicopatológicas, ¿no?
que no le importa el dolor ajeno y va, toca, viola y pues no le importa, ¿no? Sencillamente. Entonces, por eso es importante tener en cuenta las características para hacer un buen pronóstico, ¿no? De si puede mejorar, ¿no? Si solamente es un trastorno de déficit de atención, el pronóstico es muy bueno y el niño hace terapia, el niño mejora bastante. Y en adolescentes ya no se nota, en la juventud menos y en la adultez mayor, ¿no? Entonces, el riesgo de desactuación posterior también afecta a los niños que no han sido derivados, pues, a las clínicas, ¿no? Y a los que no han sido tratados en absoluto. Ese es el problema. Si son tratados a tiempo, el pronóstico es muy bueno, los niños cambian, los niños mejoran. Son tratados a tiempo, recuerden. Eso es lo más importante, ¿no? Los niveles variados de hiperactividad e impulsividad también hacen que los niños desarrollen con mayor probabilidad una evolución antisocial. Y ahí hablamos pues de la apatía, de los niños que tienen cero empatía, no conocen esa palabra, no les importa el dolor ajeno y solamente actúan teniendo solamente rasgos psicopáticos, ¿no? Entonces, esto puede aumentar la probabilidad de presentar trastornos de personalidad en los psicopáticos, en los antisociales, ¿no? En los cero empáticos y obviamente el abuso de sustancias en la adolescencia tardía y en la edad adulta. Los síntomas del trastorno de déficit de atención pueden persistir en la mayoría de casos, pero es importante recordar que muchos jóvenes con trastorno de déficit de adaptación, de atención e hiperactividad pueden tener una buena adaptación en la edad adulta y están libres de problemas mentales porque han sido tratados a tiempo. Entonces, probablemente el pronóstico será mejor cuando predomina solamente la atención. Si el niño solo tiene problemas de atención, el pronóstico es muy bueno. Es un niño que va a mejorar rápido porque está llevando terapia, está llevando una ayuda de un médico neurólogo, lleva su terapia con un neuropsicólogo, ¿no? Entonces, a la par, el neuropsicólogo nos indica de manera pedagógica cómo podemos trabajar, trabajamos los tres de manera colaborativa y este niño con déficit de atención mejora, ¿no? Y pasa desapercibido con un buen pronóstico. Obviamente también tenemos que tener el soporte, que son las relaciones con las familias y con los niños con su entorno, ¿no? Eso también es importante tener en cuenta. Ahora, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad también tiene una comorbilidad, ¿no? Que un 45-64% puede tener asociado un trastorno oposicionista desafiante. ¿Y cuánto es oposicionista desafiante? Cuando, por ejemplo, el niño te desafía y tú le dices, vamos al baño, no quiero, pero todos vamos a ir, hijo, vamos, ponte en la fila. No, yo no voy a ir, hágate sola. Y te contesta. Entonces, ese es el trastorno oposicionista desafiante. Y eso también es importante anotarlo, porque ya no estamos hablando solamente de un niño con trastorno de déficit de atención, sino ya está asociado otra enfermedad. Y ahí, esos niños, por lo general, el neurólogo no lo va a tratar. El neurólogo te lo va a derivar de frente al neuropsiquiatra, porque eso ya no está dentro de las características que debería de tener un niño, ¿no? No debería. Entonces ya ese es un trastorno. ¿Y quién lo ve? El psiquiatra. Ya no lo puede ver el neurólogo. Él lo deriva inmediatamente. También puede relacionarse con trastornos afectivos, trastornos de ansiedad, y eso ya lo tendría que ver pues el psiquiatra, el psicólogo, perdón. Puede relacionarse con trastornos del aprendizaje, con trastornos de conducta, trastornos del sueño, un 30-60%, trastornos de abuso de sustancias, sobre todo en la adolescencia y en la juventud, trastornos generalizados del desarrollo, pueden asociar tics y bueno, el trastorno disocial, ¿no? Que es la persona que es apática, la persona psicopática, la persona que no piensa en los demás, solo piensa en él y puede hacer daño. También puede estar relacionado con la enuresis nocturna, que son los niños que se orinan en la cama en la noche. Enuresis es orinarse en la camita. Y si el niño te orina, también es un problema que tiene que ser visto pues ya de manera
con otros especialistas, ¿no? Y ahí ya el psicólogo también tiene que trabajar mucho con el neurólogo, con el psiquiatra de la mano, dependiendo si es que presentase alguno de estos trastornos asociados con la comorbilidad, ¿no? Entonces aquí, pues nosotros en las aulas, si tenemos niños con trastorno de déficit de atención, siempre vamos a trabajar de manera en conjunta con un neuropediatra o un psiquiatra, que también pues es el especialista de niños, ¿no? Y si es adolescente, también pues, ¿no? Psiquiatra o neurólogo. El tratamiento que realizan los médicos es de manera integral. Ellos no trabajan solos, no solamente trabajan ellos con medicamentos, porque cuando el caso es severo, ojo, también hay que tener en cuenta eso, no todos los niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad son medicados, no todos. Solamente el médico determina quién sí y quién no. Hay niños que solamente con un tratamiento psicológico o un neuropsiquiatra, un neuropsicólogo y terapia ocupacional mejoran. Entonces, y obviamente con terapia de atención y concentración, que es muy importante para la inatención. Entonces, si el niño mejora, el neurólogo decide no medicarlo. Pero si el niño hace la terapia con los neurólogos, con el neuropsicólogo, con su terapia de déficit de atención, para atención y concentración, con su terapia ocupacional y el niño no mejora en un lapso de tiempo que determina el neurólogo, el niño tiene que pasar a tratamiento farmacológico. Entonces, el único que determina eso, ¿quién es? El neurólogo o el neuropediatra también. Ellos son los únicos que pueden determinar. En el Perú, los especialistas de neuropediatras solo lo tenemos en las regiones grandes, ¿no? Y a veces en los pueblos pequeños no hay. Entonces, las únicas que ustedes podrían derivar, probablemente si están en una región pequeña o en una localidad pequeña, perdón, es derivarlos a los centros de salud mental, que son ellos los que deberían, ¿no? De ayudar de manera, pues, ¿no? Farmacológica, psicosocial, porque también aquí el tratamiento, como es integral, no solamente están los maestros, sino también el apoyo al 100% de los padres para que el niño pueda mejorar. Recuerden que cuando se hace una detección a temprana edad, en el adolescente ya no va a sufrir, menos el joven y menos el adulto. Pero si lo dejamos o los padres no entienden y hacen lo que pues suele pasar, que el niño pasa por 20 colegios y termina el quinto de secundaria sufriendo, obviamente, porque ha pasado por miles de colegios, porque lo cambia cada 6 meses de colegio y lo pasa de año, 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 pues solamente no ha llevado el tratamiento integral, ¿no? Y obviamente ese niño, ese adolescente que termina la escuela con como se dice, con el problema, con la dificultad, con el trastorno, solamente pues estamos pues acrecentando más la dificultad y no solucionándolo, ¿no? Pues es importante hacer la detección temprana, ¿no? Los médicos suelen dar pues estimulantes, ¿no? Para que cuando los niños ya, a pesar de haber llevado las terapias el médico necesita darle la medicación, los niños mejoran, los síntomas disminuyen, el niño se concentra, tiene mayor tiempo de atención, dependiendo de la edad, pero lo logra al igual que los demás, mejora su desempeño académico, laboral y deportivo, mejora su desempeño social en la familia y con los iguales, ¿no? Pero también tengamos en cuenta de que no solamente es la medicación, sino también la terapia, porque al realizar en conjunto todo, el niño mejora. No solamente es, ojo, no solo es la medicación, eso lo saben los neurólogos. Es una ayuda, sí, pero también está la terapia, que es muy importante. Y obviamente tienen un tiempo, ¿no? Donde los médicos, el neurólogo no lo da por toda la vida, lo da por un tiempo porque va a ir viendo y evaluando
en cuánto va mejorando, en cuánto va, esto se va afectando, ¿no? Porque hay también, ¿no? A veces los papás le dan solamente por un año y el niño sigue igual. Entonces el neurólogo determina el segundo año, pero el papá ya no le quiere dar y lo deja. Entonces pierde el tratamiento, ¿no? Entonces aquí el tratamiento va a depender de lo que diga el médico. Hay médicos que a veces solamente por un año y cortan, porque con la terapia el niño ha mejorado bastante. Pero hay médicos que, que con la evaluación, pues ve que la familia no ayuda, lo cambia cada rato de escuela, no acepta, no apoya, no lo lleva a terapia, no hace su terapia de atención concentración, entonces el niño no mejora. Entonces eso hace pues que no haya pues no el debido pronóstico, ¿no? Que se quisiera, ¿no? Se habla mucho que hay una medicina alternativa para los niños con déficit de atención. Y aquí en realidad hay muchas investigaciones que nos dan varias alternativas, ¿no? En la mejora, pero algunas he escuchado, ¿no? También he visto en lo que son las capacitaciones que he llevado, que hay un manejo dietético, ¿no? De vitaminas o suplementos, ¿no? Pero yo podría decir, en la experiencia que he tenido también muchos niños con déficit de atención e hiperactividad, que sí hacen efecto. ¿Y saben cuál es? Que ustedes deben recomendar en las aulas a los padres de familia. Y no necesita ser médico para hacer la recomendación, porque solamente con estudios de investigación ustedes también pueden orientar y ayudar. Y es lo que yo siempre hago. Y es lo que a veces no queremos, porque a veces tenemos una mala alimentación, ¿no? Y es quitarle los dulces a los niños. Entonces, sobre todo al niño que tiene trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Está demostrado que si el niño hiperactivo, sobre todo el hiperactivo y el déficit de atención, ojo, los demás niños, bueno, ya los padres deciden, pues no. Pero en el niño con trastorno de déficit de atención e hiperactividad y tú le quitas el azúcar, le quitas lo que es los pasteles, los caramelos, los chupetines, le quitas todo lo que tenga azúcar al 100%, los niveles de atención disminuyen, o sea, de inatención disminuye. Entonces el niño se puede concentrar más a la par, obviamente que haga su terapia, pues, porque tampoco significa que esto es el milagro, no. El niño tiene que hacer su terapia, hace su terapia, pero a la par los padres disminuyen al 100% el, el consumo de azúcares, de tortas con harto chantilly, chupetines, caramelos, gomitas, etcétera, todo esto que causa, pues, ¿no? Aparte de dañarle los dientes, genera que los niveles de neurotransmisores en el cerebro pues genera mayor actividad y eso está demostrado que hace pues que el niño se sienta pues, ¿no? Con síntomas de hiperactividad. Entonces, esto disminuye, sí, pero no soluciona. Ojo, eso también hay que tener en cuenta. No lo soluciona. Entonces, si es una alternativa que disminuyamos, sí, va a mejorar algo, sí, mejora, pero tiene que llevar de todas maneras terapia. La familia, el niño, terapia de atención, terapia ocupacional, de tal forma que el niño logre concentrarse, porque recuerden que él no lo ha logrado, no puede hacerlo, entonces necesita ayuda de todas maneras. Entonces, tener en cuenta eso también, maestros, al momento de hacer la orientación a los papás, para que pueda ser también un apoyo, ya que muchas veces no siempre contamos con los especialistas en todas las zonas, ¿no? Alejadas de los centros de salud o de los hospitales, o quizás no hay un centro de salud mental cercano, pues ahí hay un apoyo en las cuales ustedes pueden dar, ¿no? Y también
Otra de las medicina alternativa que también se está dando es el uso del magnesio Kids, ¿no? De darles por las mañanas para que el niño pueda mantenerse concentrado por un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, el magnesio, el darle el magnesio, ¿no? También se está haciendo, pues, eficaz en un porcentaje, ¿no? Pero no cura, ojo, yo no estoy diciendo eso, no se vayan a confundir, yo no he dicho eso. Yo no he dicho que cure, he dicho que ayuda nada más, solamente ayuda. Entonces, si podemos recomendar eso a los papitos, sobre todo en las zonas alejadas, pues excelente, ¿no? Entonces podemos hacer pues que los tratamientos sean más eficaces, ayudando a los papás, modificando las conductas, porque también es importante eso, modificar las conductas, ¿no? Porque lo único que nosotros vamos a hacer con lo que yo les digo es reducir los síntomas, pero no curamos. Entonces solo reducimos la dificultad conductual, emocional asociada, pero no lo curamos. Solamente estamos reduciendo, estamos apoyando a que esto mejore nada más. Y obviamente si nosotros le damos este apoyo social, psicosocial, mejoramos el rendimiento académico en el niño. Obviamente llevando esas terapias, ¿no? Entonces aquí les quiero compartir pues parte de lo que es el tratamiento pedagógico, de cómo ya cuando el niño ya es diagnosticado y evaluado, pues cómo ustedes pueden trabajar con ellos, ¿no? Cómo podemos enseñar habilidades académicas para mejorar y evitar estos problemas de aprendizaje que se van a dar, porque obviamente la distracción está ahí, la inatención está ahí. Cómo podemos modificar sus conductas, pues en niños con déficit de atención que ya tenemos, pues, ¿no? En las aulas, ¿no? Entonces, es importante por eso generalizar programas de intervención dentro de nuestras aulas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ayudarles a tener éxito en su medio escolar, a que ellos puedan organizarse, a que ellos puedan gestionar sus tareas y a que ellos puedan potenciar comportamientos adecuados, ¿no? Entonces, dentro de este tratamiento no farmacológico, porque es el tratamiento pedagógico que nosotros vamos a hacer, es pedir que te repitan las cosas si no te has enterado, ¿no? Entonces, cuando le hablemos, nosotros decimos, a ver, repite qué te dije. Ay, no me acuerdo, ya te lo voy a volver a decir. Y le vuelves a decir y él te lo tiene que repetir. Entonces, ahí tú estás centrando su atención. Entonces, el niño se va a tener que concentrar, aunque sea en algo corto, pero ya lo está haciendo. Entonces vas a apuntar la tarea en el mismo momento que se la digan. Entonces, si el niño no lo hace, por ejemplo, un niño de primaria, entonces nosotros le vamos a apoyar, ¿no? Ahí, como dice, monitoreando ahí, con ellos, solo con él. Y nos quedamos una atención así individualizada, de tal forma que esta atención pues podamos lograrlo, ¿no? Utilicemos mucho la agenda, utilicemos pictogramas, un calendario, creemos rutinas, hagamos autoinstrucciones. Cuando digo stop, ok, todos paramos y él también, ¿no? Y sobre todo mirándolo siempre a él, ¿no? De tal forma que él pueda tener concentrado, aunque sean minutos, las autoinstrucciones. Eso también es importante. Memorizar el número de cosas que va a traer. A ver, vamos a repetir. Te dije que mañana traemos lápiz, un color rojo, por decir, ¿no? Por un ejemplo. Mañana traemos un borrador. A ver, ¿qué te dije? Ah, me dijiste mi lápiz, mi color rojo y mi borrador. Ok, muy bien, tres cosas, muy bien, ¿no? Entonces lo aplaudimos, ¿no? ¿Ves? Entonces ya son tres cosas que te está escuchando, porque en realidad el niño con déficit de atención ni eso, pero si tú estás ahí, él lo va a hacer. Pero ojo, tiene que llevar ayuda igual alterna contigo. O sea, eso es lo que ustedes como maestras van a hacer, pero no solas. O sea, tú no puedes hacer esto solita sin tener la ayuda de lo otro, porque igual el avance que puedas tener va a ser muy, pero muy, poco, ¿no? Y no vas a sentir, te vas a frustrar. Por eso es importante que este trabajo sea de manera en equipo, con todos los especialistas. Pedirles que apunten cosas importantes y que no quieras que olviden en hojas o en post-it de colores, ¿no? Entonces, con ellos hay que trabajar mucho en post-it, sobre todo en primaria y secundaria, también en inicial, porque le puedes dibujar.
y colocarlos en lugares visibles. Por ejemplo, en la casa también, en su cuarto, en el frigider, en el frigider, por ejemplo, no, no te olvides lavar tu plato, no te olvides lavar tu taza. Entonces ahí la mamá le pone, ay, mi mamá me dijo ya, entonces lo ve y lo hace. O en el aula, en el post-it, pones ahí un pictograma y él, ay, tengo que hacer, pintar esta hoja, ¿no? Ahí está el dibujo de pintar. Ah, ya, pintar. La misma me dijo pintar, ok, pintar. Entonces, eso ayuda mucho a los niños con déficit de atención, bastante. Utilizamos alarmas solamente para él, si es necesario, ¿no? Entonces suena, uy, ya, me toca hacer esto, ya sonó la alarma. Y vuelve a sonar, uy, ya debí terminar, ¿no? Entonces él mismo se va regulando y va dándose cuenta qué importante es tener eso en el tiempo, ¿no? Para poder mejorar su atención. Trabajar siempre en el mismo lugar y que esté siempre cerca de ustedes y que esté ordenado y en silencio, porque esa es una de las cosas que él sí va a necesitar para poder mantener la atención. Y cuando esté en la casa, nada de distractores, nada de televisión, nada de juegos, nada de consola, nada de PC, nada. De tal forma que cuando esté haciendo su tarea, él no tenga distractores. Eso también una recomendación para que ustedes le den a las mamitas, ¿no? Y obviamente no hacer dos tareas a la vez, sino una. Entonces, o estás viendo televisión o estás haciendo sus tareas, pero no puede haber distractores. No puede estar escuchando música y haciendo sus tareas. No. En el caso de ellos, no, porque eso los distrae bastante. Entonces, hacer pasatiempos. Terminaste, muy bien, ahora nos toca ir a caminar. Ok, ahora vas a ir al patio y vas a dar una vuelta y me vas a traer una hula, no sé, algo le pueden dar ustedes de tal forma que él sienta que es un pasatiempo y luego regresa al aula. También eso es una actividad la que permite que él pueda mantener la atención, ¿no? Él siempre tiene que estar adelante, no puede estar ni en el centro, ni atrás, ni cerca de la puerta. Siempre debe estar delante de nosotros, cerca a nosotros, ¿no? Reforzar sus logros, así sean pocos, pero lo reforzamos. Supervisamos si lo ha hecho. A ver, voy a revisar, a ver, muy bien, lo has completado, lo has pintado dentro del espacio, ¿no? Entrenarle la lectura cronometrada, sobre todo en estudiantes de primaria y secundaria. Entrenar para que rodeen palabras claves al momento de leer un texto, también eso es importante. En los exámenes, hacerle las preguntas de una en una, ¿no? Sobre todo en niños de primaria. A ellos hay que darle más tiempo, de todas maneras. No podemos acabar en el mismo tiempo que los demás niños. Con ellos tenemos que darle eso. Sus enunciados siempre deben ser concretos, sencillos. Debemos recordarles que revisen el examen antes de entregarlo, porque como lo hacen rápido, sabemos que se pueden equivocar. También eso es importante mencionarle a los chicos, ¿no? Y bueno, aquí también les voy a dejar unas pautas que me parecieron muy interesantes poder compartirlas. Si bien es cierto, aquí se van a repetir algunas que ya les he mencionado, pero también están aquí actividades para ver, ¿no? Sobre todo en la función ejecutiva de lo que es memoria, ¿no? Donde nosotros tenemos que potenciar sobre todo lo que es clasificar, ¿no? Pedirle a ellos que clasifiquen cuando son pequeñitos, ¿no? Clasificar por colores, por textura, por nombres, si son animales salvajes, si son animales domésticos, y siempre haciéndole un seguimiento personalizado, ¿no? Eso es en la parte de lo que es memoria. En lo que es desatención a causa de estímulos irrelevantes, por ejemplo, ruidos, distractores, vamos a tener que establecer el contacto visual, que es lo que le iba mencionando, ¿no? Siempre ubicarlos lejos de las ventanas y las puertas, de tal forma que eso no haga que él se distraiga rápido. Plantearle preguntas frecuentes durante las explicaciones para poder retroalimentarles inmediatamente sus respuestas. Suministrarle claves verbales o de otro tipo que le inciten a reflexionar sobre sus conductas inatentas, sobre todo en niños de primaria y secundaria, ¿no? Para que ellos mismos puedan, ¿no? Darse cuenta qué están logrando y qué todavía le está faltando. Utilizar refuerzos y alabanzas.
Esas son las técnicas de modificación conductual importantes para poder trabajar con él y poder ir regulando sus conductas. Alternar siempre diferentes actividades, tanto manipulativas, verbales, sobre todo de juego, ¿no? De tal forma que él trabaja, sale, juega, se relaja, regresa y él ya sabe, ¿no? Pero siempre teniendo a alguien que lo pueda apoyar y ver qué está haciendo afuera, ¿no? Ahora, por ejemplo, si ustedes son maestras de primaria y están solas, ¿no? De repente pueden pedirle a las señoras de limpieza, ¿no? Que te den el apoyo, porque solamente van a hacer por unos minutos y luego retornan nuevamente al aula. O dentro del mismo aula también ustedes pueden hacer actividades donde él pueda hacer manipulación o un juego mientras los demás estudiantes están trabajando. También pueden ustedes alternar de esa forma, ¿no? Cuando haya dificultades en la resolución de problemas matemáticos, acá por ejemplo también nos indica, podemos ayudarles a cambiarle los conceptos abstractos por concretos, de tal forma que puedan ser más sencillos y no se frustren, ¿no? Enseñarles recursos mnemotécnicos, ¿no? Para que puedan recordar los pasos a seguir para la resolución de un problema, teniendo en cuenta aquí los pictogramas. Utilizar muchos colores para identificar diversas operaciones. Entonces, de repente, el rojo la suma, la resta con azul, la división con verde y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de tal forma que con ellos, pues, noten la diferencia, porque recuerden que ellos son muy dispersos en su atención y necesitan ese apoyo. Utilizarles materiales para experimentar las operaciones manualmente, ¿no? Obviamente trabajando con las regletas o con los materiales concretos, de tal forma que lo pueda comprender y no tener dificultad para evitar, ¿no? Justamente este problema de aprendizaje. Es un apoyo a los cuales nosotros podemos hacer en las aulas con estos niños. Cuando tienen conductas inadecuadas, entonces las normas en el aula deben ser pocas y claras. Con ellos no podemos darles pues las 10 normas, ¿no? Démosle dos o una, empecemos con una, luego dos, luego tres, pero no le demos muchos porque recuerden que son muy desatentos. Entonces no lo van a poder cumplir. Entonces, si le damos una, lo va a cumplir y ahí lo felicitamos. Utilizamos nuestras técnicas de modificación de conducta, ¿no? Y así sucesivamente vamos avanzando. Siempre le vamos a proponer tareas cortas de tal forma que lo pueda cumplir. Si a los demás niños, por ejemplo, le dejamos 4 problemas, a él le dejamos uno y ya. Y si lo hace, bien, ya tenemos un logro. Entonces, así ya el niño va a querer trabajar, ¿no? Entonces, ahí tenemos que regular mucho también eso y evitamos pues que se dé un problema de aprendizaje porque sabemos que así lo haya hecho, aunque sea uno, ya lo hizo, pero al menos ya lo hizo. ¿Por qué significa que lo entendió? ¿Sí? Entonces también tenemos que anticipar cualquier cambio en el horario escolar y salidas. Tenemos que avisarle de tal forma que no se pueda frustrar. También eso hay que tener en cuenta. Cuando hay una escasa capacidad de organización, hay que utilizar mucho las autoinstrucciones, el uso de agendas y el diálogo de qué es lo que tiene que hacer. Y cuando hay exámenes, también utilizar estrategias de los tiempos, darle descansos entre, por ejemplo, si son 10 preguntas, por decir, 5 hace, le hacemos un descanso y luego regresa nuevamente por los otros 5, de tal forma que pueda estar concentrado y no se distraiga, ¿no? También eso. Y de preferencia a ellos o a todos evaluarles en las primeras horas de jornada escolar. Nunca después del recreo y menos al final, porque no lo van a lograr y nos vamos a frustrar. Entonces siempre, ni bien llegan, ya los ordenamos, muy bien, ya tomaron su guasimacumasis primaria, inicial, y inmediatamente ya empiezan con su evaluación. De tal forma que así también pues regulamos que su atención y concentración esté pues no para centrada en la evaluación. Bien, como conclusión, sabemos pues que el trastorno de déficit de atención tiene que ser pues diagnosticado por un neurólogo o un neuropsiquiatra, dependiendo, ¿no? Y que esto tiene un componente biológico, psicológico y social. Y eso tiene que estar siempre diagnosticado por un médico para que nosotros podamos pues trabajar de manera integral, ¿no? Y ayudarlos, ¿no?
ya que no siempre va a recibir fármacos, pero sí va a llevar terapia pues con un psicólogo o un neuropsicólogo o un especialista también en problemas de aprendizaje para que pueda pues trabajar, ¿no? De manera integral y así evitar pues problemas de aprendizaje y tener pues los logros que siempre pues buscamos en los chicos, ¿no? Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos estaríamos viendo la siguiente clase. Que tengan un lindo fin de semana. Hasta la próxima.